¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Si quieren, vamos avanzando con lo que han hecho. Bueno, vamos uno por uno. Rudy, por favor, inicie mostrando qué tal, cómo le fue en el ejercicio. Ok, vamos con el siguiente entonces. Andri, por favor. Buenas noches, Inge. Yo no lo hice. No sé cómo hacer. No supo cómo No lo hacerlo, tengo. empezó la clase. Sí, no pude atender bien. Estaba en el micro de ir a mi casa. Mm, hmm. ¿Y con sus compañeros consultando? Tampoco. Vamos con Elvis, por favor. Buenas noches, ingeniero. Eh, no lo pude acabar, sí, ingeniero. Hasta la selección del modelo no pude llegar yo. Veamos lo que tenga, por favor. Ok. En sí, pude copiar los datos acá en pantalla. Después me pasé a la solución donde me pide la selección del fluido de fracturamiento. eh, los fluidos, será un base agua tipo cross-like, usando fracturas largas. Después seleccionar el apuntalante. En sí, esto depende del no me recuerdo muy bien el nombre, pero de este dato del HMI, la mínima. Y después me pasé a determinar la presión máxima impermisible, pudiendo calcular el esfuerzo vertical prima, esfuerzo horizontal mínima prima, y así sucesivamente para poder calcular la presión máxima permisible, que me salió de 1361. Escoger el modelo, ya sea el PKN o el KGD. Correcto. En este caso yo elegí el modelo de 2D PKN debido a que la longitud es mayor la longitud de fracturamiento es Ujú. mayor a la H en sí, ¿no? Y Perfecto. pude calcular esto. Y aquí es donde no supe más dónde avanzar en la selección del tramo, el tamaño del tratamiento. Y aquí es donde me llegué a chipar y no lo pude realizar más.
Ya, pero leyó el libro, la referencia que explica paso a paso. Sí, 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 estaba viendo eso, pero hay algunas cositas que no logré entenderlo muy bien, sí. Ya, pero en todo caso, suponiendo de que utiliza un valor referencial de ángulo hasta el mismo del libro, no continúa el ejercicio. Sí, no lo pude realizar, sí me trabé, me chispé totalmente, ingeniero, en esa parte, sí. Ok. Bueno, normalmente uno cuando tiene algún problema, lo da un momento, continúa y ya después ese valor que faltó puede directamente calcularlo y reemplazarlo, ¿no? Pero bueno, ha hecho bastante. Sí, tiene una nota ahorita acá. Pasemos con el siguiente. Gracias, Elvis. Ok. Nelcy, por favor. Ah, no es, está Nelcy, sí. Y Ok, después buenas Ovidio. noches. Adelante, buenas noches. Yo también no logré terminar el ingeniero. Veamos hasta dónde van avanzando. Aquí copié los datos y aquí yo me di como valor de 300 pies y el otro 35 pies. Y Ujú, determiné la presión de máximo permisible, anotando la fórmula y calculé. Me salió 16.090. Y luego ujú, la caída de presión hidrostática, donde obtengo un valor de 2.680,5. Y la caída de presión por fricción, donde obtengo 10.170,6. Y para la caída de presión de ruptura de la arenisca, donde me piden calcular el estrés de tensión de la horizontal mínima máxima, donde tengo calculado acá. ujú. Lo calculé cada uno y fui reemplazándolo acá. Y así, una vez obtuve estos datos, lo reemplazo para la presión máxima permisible y como resultado. Y luego la selección del modelo y hasta ahí nomás pude hacerlo, ya que este valor esa fórmula, Ujú. no sabía de dónde o cómo reemplazarlo. No sé si estaban en los datos eh, Está en las diapositivas, se encuentra cómo se calcula G. o sea, G aparte, H Sí, aparte. aparece una fórmula en el Ah, mismo libro y está en las diapositivas. Tiene que ver con V como relación de Poisson y aparece una E mayúscula como módulo de Young. Y como tenían los datos, se puede calcular. ahí me quedé, ingeniero. Ya, entonces por falta, bueno, igual, para la parte de iteración, ¿logró hacerlo o no? ¿Sí? Ah, no, claro, no, no llegó a la parte de iteración porque es después de omega, correcto. Sí. Ya, está bien. Y Ovidio, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí, ¿cómo está? Dije, yo no logré realizarlo, ¿no? Pasa que en la anterior clase no asistí bien, no le entendí cómo hacer los ejercicios. Ya para el día de mañana lo voy a hacer bien. Ya, pero hay una pregunta. ¿Qué va a variar para el día de mañana? El tiempo, ¿no? Esta noche voy a consultar a mis compañeros. Sí, lo estuve viendo, ¿no? Cómo hacerlo, solo que no sabía por dónde partir, digo, ¿no? Solo lo he copiado los datos que se tienen en las diapositivas, ¿no? Alex, de ahí no sabía cómo empezar. Ujú. Aún así le preguntaría qué va a variar para mañana, porque si usted dice que hasta mañana pudiera hacerlo consultado con sus compañeros, considerando que tiene mucho más tiempo en toda la semana, yo podría preguntarle, pero
¿Por qué no hice eso el día de ayer o antes de ayer, digamos? Pasa que estuve ocupado, ¿no? Tengo, no sé, se me fue con el tiempo, ¿no? Me hice pisar. Ok, eso está diferente, está bien. O sea, no estoy diciendo que esté bien que haya ocurrido así, pero prefiero que me diga directamente. Sí, es lo, como lo digo, me hice pisar. Pasa que soy también auxiliar de cátedra y como estamos en semana de exámenes, tengo que colaborar con los docentes a controlar Mm. y eso. Y bueno, ok, ese es otro tema. Sí, no es excusa, Ingrid, solo digo. Ujú, exactamente. Está bien. Bueno, no está tan bien, pero ya, está bien. Ya tenemos una respuesta. Tengo en base a eso, es para poner las notas. Tu. Ya. Alexander nunca vino. Bueno, tengo dos personas que hicieron el ejercicio. Hoy me toca avanzar otro tema, si es que no, ¿qué les digo? Si es que no hubiera consultas. La idea de esta clase era justamente darles el ejercicio y que ustedes vengan con consultas luego de haber intentado hacer. De todas maneras, no es que tampoco, entiendo tal vez el caso de dos personas que dicen que han estado tal vez asistiendo por celular o no han podido tomar notas y demás. Imagino que siempre alguno de ustedes graba, ¿no? Entonces pueden agarrar y pasarse el archivo. Esa es una. Y dos, independientemente que se grabe, se les proporciona los slides, ¿no? El ejercicio como tal ya estaba, no he cambiado nada porque yo mandé una actualización el día de ayer, pero lo que actualicé fue lo que habíamos combinado, ¿no? De que sea KGD, aquel en el cual la altura sea mayor, ¿no? Y PKN en la profundidad sea mayor. Eso cambié, puse algunas imágenes adicionales y se les mandé. Pero el ejercicio estaba prácticamente realizado, entonces hay pasos, ¿no? Estaban las diapositivas. Esta es la primera pregunta. Yo le expliqué cuál era justamente cada uno de estos términos. El paso uno, como hicieron dos de sus compañeros, era, inclusive, había que reproducir este ejercicio. O sea, este paso era el mismo. Aquí había que calcular el valor de sigma mínimo, ¿no? Para poder utilizar el tabla. Ahí, ingeniero, yo no entendí esa parte, seleccionar el apuntalante. Sí. ¿Qué parte no entendió? O sea, todo es lo que hay que hacer, digamos. Claro, lo que pasa es de que para seleccionar el apuntalante lo hacemos en base al valor del esfuerzo horizontal mínimo, ¿no? Entonces, como no tenemos el dato, lo primero que hay que hacer es calcularlo. Entonces, lo Y una tenemos vez que que calcular. tengo el valor, ¿qué se Correcto. hace? Una vez, por eso aquí está, miren, una vez se calcula, porque este sería el valor que estamos obteniendo como esfuerzo horizontal mínimo, volvemos al mismo, por eso dice aquí volver al paso 2. Como este valor es de 3034, este gráfico inicia aquí al medio, donde se pregunta si la presión es, o si ese esfuerzo es mayor o menor a 6.000 psi. Como es menor, prácticamente el apuntalante va a ser de arena. ¿Está bien? Entonces depende de este valor. Aquí está, ¿no? Dependiendo de este valor, si es mayor, te va a preguntar si es mayor a 12.000. Es menor a 12.000, te va a preguntar la temperatura y en base a eso van a tener otras dos opciones. ¿Está bien? Entonces, está dentro de esta fórmula. En este ejercicio está, o sea, es posible calcular el esfuerzo horizontal mínimo a través de este tipo de ecuaciones, ¿no? El esfuerzo horizontal, el esfuerzo horizontal mínimo, como ya hemos mencionado, se puede medir a través de pruebas de esfuerzo in situ o minifrac, ¿no? Pero en este caso, está todos los datos para poder aplicar las ecuaciones. ¿Está bien? ¿Está mejor? O sea, es otra forma para calcular el esfuerzo horizontal. Sí, les había comentado de que un poco más atrás hay unas pruebas que se realizan. En realidad no se calcula, sino se mide.
aquí está un poco más atrás, estas pruebas de estrés in situ, en el cual se inyecta fluido, se fractura la formación, luego de un tiempo de inyectar, se para y se muestra, ¿no? O sea, se para de inyectar y se analiza el comportamiento de la presión, les había comentado, en el cual en un gráfico de raíz de tiempo con presión pudiéramos ver datos que inicialmente están con comportamiento en línea recta, que corresponden a ese momento en el cual la fractura está abierta, y una vez la fractura se cierra, donde empieza a hacer una curva, es ese valor que estamos buscando. Que aquí está como presión de cierre de fractura, que sería el esfuerzo horizontal mínimo. ¿Ya? Entonces podemos o medirlo así, o en este caso hay fórmulas adicionales que teóricamente te permiten calcular ese valor, digamos, ¿no? Aquí hay una referencia de la misma fórmula, aquí hay otra, ¿no? Entonces, en el texto de Bouillon, que se encuentra un poco más adelante, como hemos visto, se encuentra la fórmula que se utilizaría en el ejercicio, ¿no? Un poco más adelante. Aquí. Entonces, a un momento, un poco más adelante, aquí mismo. Ahí está. Entonces, tenemos... está dentro del proceso de calcular la presión máxima permisible, que sería en superficie. Esta es la pérdida de carga. La presión hidrostática está en la gradiente y la profundidad. Y esta presión de fractura de fondo depende de estos valores, que justamente todos ellos están o con dato o calculados con otra fórmula, tal cual se muestra aquí. Entonces, había una guía, ¿no?, para poder reproducir los cálculos, ¿no? Era la forma, tal vez, revisar las diapositivas, revisar el texto, ¿no? Y en el texto también están resueltos. Bueno, este ejercicio no está en el texto, pero sí están las fórmulas. Entonces, en las fórmulas uno puede agarrar, por ejemplo, si alguien me dice, en esta fórmula, ingeniero, ¿cuál es la unidad? A pesar que aquí se dan cuenta que es PSI, pero ¿en qué entra la densidad? ¿En qué entra el caudal? ¿Qué significa mu, digamos? Entonces, eso en el texto, en las mismas fórmulas, les va a decir, esto está en centipoise, este va a estar en minuto, este va a estar en, no sé, libras por pie cúbico, entonces, y el D va a estar en pulgadas. Ese tipo de detalles uno agarra y revisa, y solamente es haciendo. ¿Qué más? Entonces, con ese valor se selecciona prácticamente el apuntalante. De ahí pasamos al paso 4, que en este caso sería PKN, habíamos mencionado, donde se utilizaría esta fórmula. Y el valor de G en el mismo texto está, aquí aparece también, es igual a E sobre 2 veces 1 más relación de Poisson, que tenemos estos datos. Entonces se puede calcular G. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Los demás? Sí, ingeniero. Esta fórmula va a cambiar con el KGD. Exactamente. En realidad no. Esta fórmula es la de KGD. La que tengo que colocar aquí es PKN. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para este ejercicio el valor del espesor es bastante pequeño. Entonces la probabilidad de que la profundidad sea mayor es alto. Y como hemos mencionado, habíamos quedado con que PKN va a ser aquella fractura de mayor profundidad, ¿no? Entonces tendríamos que, por ese tipo de concepto, seleccionar PKN. Es más, ahora mismo agarro y coloco el nuevo valor. Ingeniero, ¿cuánto es un espesor pequeño y cuánto es un espesor grande? Tiene que ver con la relación de profundidad con longitud. Le voy a mostrar. Y en la anterior clase también le había mencionado. 35 pies, ¿cuánto es en metros? Usted coménteme. ¿Cuánto es en metros? 10. 10 metros, 10,6. correcto. ¿Usted cree, por lo que conoce ahorita en la carrera y todo, de que ese sea
un valor de espesor pequeño que sea grande. Pequeño, diría yo. Es correcto, entonces, porque uno escucha reservorios que puedan tener 100 metros, 200 metros, correcto. De espesor, ¿no? De espesor, correcto. Entonces, relativamente pequeño. Hay inclusive reservorios que pueden tener 3 metros, ¿no? 3 metros, pero mientras menos espeso sea, el volumen es menor, entonces tal vez ni siquiera lo puedan producir, ¿no? El reservorio que alguna vez he visto que tiene menor espesor está pues por los 20 metros, por ejemplo. Entonces, es todavía pequeño, digamos. En cambio, ya tener un reservorio que tenga, no sé, 50, 100 metros ya es considerable. Entonces, para este caso, habíamos visto, y acabo de cambiar las ecuaciones que corresponderían al PKN. En este caso habíamos quedado con que los datos es de 35 pies, son 10 metros. Entonces, al ser poca la espesura, para que tenga mayor impacto, ¿no? O la profundidad tendría que ser mucho mayor, ¿no? Tendría que ser mucho mayor. Entonces, para ese caso sería el PKN, ¿no? Como hemos mencionado. Si quisiéramos utilizar KGD, la profundidad debería ser por lo menos la mitad. Es decir, si tenemos 35 pies, una profundidad de 18 más o menos, ¿no? 17, 18 pies. Eso vendría a ser 5 metros de profundidad. Eso hoy por hoy es nada, es muy poco, ¿no? O menor a esos 5 metros. Entonces, bajo ese pequeño análisis, ¿no? De lo que nos observaríamos es bastante pequeño, por ejemplo, el espesor, es que se pudiera elegir realizar el fracturamiento con el modelo de PKN. Ahora, es una consideración que se está haciendo al inicio, dado el valor de espesura relativamente bajo, y además forma parte del proceso iterativo en el cual si quiero utilizar ese modelo, tendría que utilizar un espesor, o sea, tendría que empezar por una profundidad XF, ¿no? De la fractura, mínimamente del doble del espesor. Entonces, si es 35, tendría que empezar más o menos con 70. Alguien puede empezar con 100 directamente, perfecto. Hagan el ejercicio con 100, con 300, con 500, con 1000, ¿no? O con 800 para ver de obtener los resultados, ¿no? Para este ejercicio, para este pequeño ejemplo, creo que hemos utilizado 500 pies. Entonces, a ver, vamos a ver un poco más adelante. Aquí está para 1000. Estos resultados son para 1000. Tengo que ver de actualizarlos, ¿no? Ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bien. Sí, Entonces, se ve. tengo que ver de actualizarlos. ¿Por qué? Porque esta ecuación es la de, o sea, esta de aquí es la que tengo que cambiarla por PKN y el resultado que tenía aquí va a ser mi parámetro inicial para hacer todo el iterativo y una vez termine puedo calcular este promedio de fractura, ¿no? Este promedio del ancho de la fractura. Pero esto se hizo o se está haciendo para 1000 pies. Alguien puede hacer para 500, para 300, para 100, para 200 y forma parte de ese proceso iterativo, porque dijimos de que hay que elegir un valor que en este caso sea por lo menos el doble o más del espesor y completar el ejercicio hasta la evaluación económica. Una vez termine eso, utilizamos otro valor diferente de profundidad, XF, y volvemos a completar hasta el finalizar, ¿no? El tema de evaluación económica. Ahora, con respecto a la evaluación, les había comentado de que en el material de la clase, del tema, se encuentra esa información. Tenemos acá fracturamiento hidráulico, tenemos diapositivas, y dentro de diapositivas tenemos dos archivos. Uno que es las diapositivas, que ayer justamente he actualizado, pero este ya se encontraba ahí, y es un archivo Excel, donde, voy a abrirlo acá.
Este vendría a ser la BPL, ¿no? Que habíamos dicho que se iba a utilizar para poder hacer el análisis nodal. ¿Y qué más? Cálculos de fraccionamiento hidráulico. Un momento, y aquí hay algo raro. Aquí está. Aquí está. Pasa lo siguiente, el que había abierto es una versión anterior, pero ustedes ven que el que está aquí en el documento disponible, tenemos la BPL que vendría a ser aquella curva ascendente que corresponde a la BPL, que conforme al proceso que les he pasado, nos iba a servir para hacer este gráfico, ¿correcto? Este gráfico teníamos que hacerlo con la ecuación de Darcy con daño y la ecuación de Darcy con estimulación, que generarían esas líneas en rojo y en azul. Y la que se encuentra en verde justamente son estos datos. Entonces, esto se encuentra en una hoja y en la otra hoja se encuentra justamente la misma planilla que utilicé para hacer el ejercicio que ustedes han observado, donde habría que actualizar aquellos valores que se encuentran en naranja y creo que en amarillo también. La mayoría va a ser naranja. Entonces, si actualizan esos valores, les pudiera generar las gráficas, ¿no? Conforme lo que ustedes saben también de evaluación económica, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dónde está? Con respecto al tema de al caso iterativo. Voy a abrir ahí un archivo para poder mostrarles un poco acerca de los pasos, ¿no? Ahí Todos está. esos incisos, entonces tenemos que calcularlo con las fórmulas que están ahí. ¿Cuál inciso? ¿Todo eso? A, B, C y D. Correcto. Y luego de eso, Completan calculando en D ese ancho de fractura que se encuentra en naranja. Una vez tienen ese valor, pasan a este gráfico, al 6, donde calculan FCD y luego calculan el skin que va a ser negativo. Correcto. okay. En la parte... Y luego el 5 que se saltó. Lo que pasa es de que este es un gráfico de acompañamiento de la operación de fracturamiento y cuando colocamos el propante. De aquí no hay ningún dato que vamos a ocupar en el siguiente punto. Por eso les decía que pudiera saltarlo, digamos. Pero si quieren lo hacen. Está también en el mismo libro, el paso a paso. Está en base a estas mismas ecuaciones. Fíjense, la que se encuentra en el inciso C. Esas son las ecuaciones que utilizan para generar esta gráfica. Porque en base a los tiempos, pasa que aquí se calcula un tiempo determinado y hay que generar desde cero, más o menos, subiendo, tal vez aquí falta algunos pasos más, hasta el tiempo que estamos calculando aquí. Y para cada tiempo se calcula C sub P en base al tiempo, que vendría a ser la concentración del propante que va a tener, que significa que mientras estamos bombeando, en función al tiempo, este va a empezar a aumentar. ¿Y esto qué está representando? Les había mencionado que el fracturamiento hidráulico primero se hace
inyectando agua. Una vez se inyecta agua y se abre la fractura, lo que se hace es bombear ya el agua más una mezcla de arena o de porcelana u otro tipo de propante, es un agente sostén, que va a quedarse en la fractura. Entonces se bombea en una mezcla ambos, y para poder ver cuánto está ingresando, cuánto tiempo yo necesito bombear esa mezcla hasta que tenga un empacotamiento bastante razonable, es que se hace este tipo de cálculos. Porque aquí estamos estimando que, por ejemplo, cercanos a los 40, 50 minutos o un poquito más, cuánto de propante vamos a estar llenando en las fracturas. Y aquí está siendo calculado en las unidades, serían libras, no, perdón, aquí está como ppg. Entonces, esto nos permite tener una referencia, porque cuando estamos bombeando en el camión y haciendo la operación, ellos también generan una gráfica de tiempo con la cantidad de propante que están inyectando al reservorio. Entonces, ambos se van luego graficando para ver qué tanto se aleja de esto o se mantiene, ¿no? Generalmente los tratamientos terminan cercanos a los 3, 3.5, 2.5 en cantidad de propante que se va a quedar como concentración en la fractura. Entonces, de todas formas, es para una referencia operacional, ¿no? Pero desde este valor de aquí, de omega, podríamos pasar a calcular este valor de conductividad adimensional de la fractura. Entonces, aquí tendría que ser el omega que hemos calculado, porque el primer omega era un omega inicial y este vendría a ser un omega luego de este proceso iterativo, donde se confirma, digamos, ese balance entre el tiempo y la constante K sub L para este valor de profundidad de fractura. Es por eso que les decía que pudiéramos pasar acá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, para ese procedimiento iterativo, justamente lo tengo aquí. Está un poco más arriba. Ahí está la parte del gráfico. Y aquí está, ¿no?, el mismo ejemplo donde, saliendo de esta ecuación, fíjense que en mi Excel puedo tener por un lado KGD, más a la derecha tengo la otra fórmula PKN, puedo calcular y luego decidir cuál de los dos voy a utilizar, ¿no? Y en base a ello, continúo estas ecuaciones que se encuentran aquí a los lados, ¿no? A sub F, B, H, voy citando varios de los valores y calculo este proceso a través de esta fila de datos que justamente para este caso fui generando, ¿no? Donde, asumiendo un valor inicial de tiempo, yo pueda calcular K sub L, ¿no? Si se dan cuenta acá, si yo sumo un tiempo, puedo utilizar en esta fórmula de aquí arriba, porque el tiempo se encuentra a la mano izquierda, multiplicando el caudal de inyección, y puedo despejar K sub L, y voy a tener aquí un resultado, y espero ahí, ese resultado lo anoto aquí, y luego, para el mismo tiempo, tengo como calcular este volumen de inyección, tengo como calcular el volumen del propante que voy a, volumen fraccional que va a entrar a la fractura, luego el volumen del propante, y luego de este valor de aquí calculo esta letra griega nu, después paso aquí a calcular K sub L. Entonces, K sub L nuevamente voy a tener calculado por una segunda fórmula, y voy a comparar, es hasta que los dos estén iguales. Y lo hago en Excel porque es más rápido, ¿no? Y aquí inclusive un error para calcular entre ambos valores, pero les decía, pueden empezar con un valor de 10, por ejemplo. Si tienen 10, les va a dar un valor de K sub L de 0.45 y el otro les sale 1.38. Entonces pondrán tal vez 15. Y al tener 15 ya se acerca, este es 1.20 y el otro va a ser 1.45. Y ahí colocarán tal vez 25. Al poner 25, este ya sube demasiado y se aleja nuevamente. Entonces significa que no es por ahí el camino, entonces
van a colocar tal vez 18. Al ser 18, se asemejan un poco más y es por eso que es el proceso iterativo, ¿no? Vamos viendo luego con 17 qué ocurre y estamos bastante cercanos, ¿no? Si no me equivoco, el valor era 17.1, que perfectamente da 1.46 para cada uno. Y este momento, cuando los dos son iguales, habremos completado cuál es el valor correcto de tiempo, ¿no? Y de los diferentes volúmenes, para luego pasar a calcular un poco más a la derecha creo que está. A ver, ¿dónde está el nuevo ancho de fractura? S166. Ahí está el cálculo del nuevo ancho de fractura. Está en base al S166. Este a su vez está claro. Un momento, ¿dónde está el otro? No, aquí está. Este es el valor el nuevo valor actualizado del ancho de la fractura. Este está en este caso en función a la concentración, que justamente se ha calculado antes, y a su vez depende de los volúmenes que anteriormente habían sido calculados, de volumen de inyección y demás. Entonces, basado en ese valor, ya calculamos el FC sub D, ¿no? Entramos a la gráfica y calculamos cuál va a ser el skin. En este caso va a ser negativo -4 para la profundidad de 1000 pies, digamos. O en este caso está como 500, ¿no? Entonces, es bueno que en esta parte vean de realizar todo esto con Excel para poder completar su cálculo más rápido, ¿no? Y les permite inclusive tal vez hasta generar, ¿no? Y guardar, ¿no? Cuánto va a dar a 1000 pies, cuánto da a 300, cuánto da a 500, ¿no? Y todo esto luego, como les había comentado, ¿dónde está? Un poco más adelante. Resumirlo así, ¿no? Para cierto valor de profundidad de fractura, cuánto es el tiempo de equilibrio que hemos colocado, cuál es el caso VL, todos son muy similares, ¿no? En ese rango se encuentran. El ancho que sea inicial, el ancho final, el FC sub D, el skin negativo y cuánto es el van. Y esto nos va a permitir hacer esta gráfica que dijimos en X sub F, ¿no? La profundidad, y en Y dijimos que iba a ser el van, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está mejor? Sí, una pregunta. Sí, ¿El agente propante y apuntalante son lo mismo? sí, es correcto. Ok, hay una parte en el paso 5, hay un C sub F. ¿Eso qué significaba? Un dato de C sub F, creo que era. No, el siguiente, al momento, hay 3 Es ppg. C sub F. Yo creo que lo tengo aquí con nota inclusive. Es la concentración final del propante. Ok, en la gráfica, ¿o cómo entra eso? ¿En qué parte entra, digamos? A ver, déjenme ver un rato dónde está. H126. Ah, este está como un dato. Ahora que me acuerdo, fíjense adelante.
Entre los datos se encuentra concentración al final. Es un objetivo al momento de hacer la operación. Datos del apuntalante tenemos, ¿no? Uno es la porosidad que tendría el apuntalante como tal, estimado en laboratorio. Otro vendría a ser la densidad de los granos, que está en este caso en libras por pie cúbico. Si esto convierten a gramos, ese seguramente va a estar cerca de los 2.6. La concentración final aquí está como un objetivo mínimo al momento de estar bombeando el apuntalante, pero como hemos visto en el diseño, en el gráfico, pudiéramos llegar para este escenario, ¿no?, a tal vez valores un poco mayores, que si no me equivoco aquí en la gráfica, se quedó colgado. Aquí está. Aquí en la gráfica estamos llegando a los 4.5. Entonces, como objetivo del tratamiento, están colocando que mínimamente deberíamos tener una concentración de 3 ppg. Pero, de acuerdo a los cálculos, pudiéramos tal vez llegar un poco más. Entonces, estaríamos cumpliendo con ese mínimo. Y el leak-off es un componente de pérdida de fluido que va a tener del agua, o sea, de la fractura hacia la formación. Ustedes entenderán de que, como dijimos, el fracturamiento tiene que ser en reservorios que tengan baja permeabilidad. Entonces, si tiene baja permeabilidad al momento de estar bombeando y que se genera la fractura, justamente la fractura se genera porque la permeabilidad es tan baja que no permite que ese caudal que estamos bombeando entre a la formación. Entonces, una vez nosotros fracturamos y bombeamos un poco para que la fractura pueda crecer, si paramos de bombear, hay un tiempo que va a tomar ese fluido que se encuentra en la fractura y que está abierta en que ésta se cierre. Y ese tiempo va a depender de la velocidad con la cual el volumen que tenemos en la fractura, al momento de cerrar el bombeo, puede ingresar a la formación. Entonces, depende mucho ese valor del tipo de roca, ¿no?, principalmente. También tal vez del tipo de fluido en caso de que éste pueda tener cierta cantidad de sólidos, por ejemplo. Pero es un término que, buscando en algunas referencias y artículos, tiene algunos rangos. No se tiene exactamente, no en todo pozo se tiene medido, ¿no?, pero es una variable hasta de ajuste en algunos casos que la empresa de servicios sabe tomar para poder ver de reproducir o estimar, ¿no?, simular una fractura. Entonces hay unos rangos de ese valor de coeficiente. En este caso está en comunidades de pies por minuto a la -1 y es un valor bastante pequeño. Este valor de 0.02 yo lo he visto en varios artículos. Algunos otros valores están en 0.03, 0.05, pero en este caso son datos del problema. ¿Ok? ¿Qué más? Estarían con eso listos para completar el problema, ¿correcto? Sí, yo creo que No creo que lo hagan hasta mañana en la mañana. No. Entonces, no hay cómo lo hagan hasta mañana en la mañana, a no ser que no duerman, ¿no? Y podríamos, pero no es Yo me saludable. duermo ahí. por eso, o sea, es que hubo una persona que dijo, lo voy a hacer hasta mañana, digamos, o sea, dado el tamaño, la cantidad de cálculos, y peor si les digo que hagan en Excel, no lo van a poder hacer. Y mañana no quisiera pasar al otro tema sin que se despejen toda duda y que todo el mundo tenga su propio Excel. Ojo, los que ya han hecho, que son 2 personas, yo he visto cómo se encuentran su Excel. Esas 2 personas, por favor, no pasen este Excel a ninguno de los compañeros. Cada quien tiene que hacer su Excel. Los que no saben mucho de Excel, pues es el momento en el cual, ahora sí, digamos, pongan a estudiar hasta más tarde, hoy mismo, refinen lo que no saben de Excel, aprendan más y vean de hacer mañana y pasado el ejercicio.
Es una forma para mí de ya evaluar esto para cada uno. A veces, si es que está todo bien y todo el mundo entiende, a veces no tomo esta pregunta ya en examen. Pero si queda con duda o alguien no hizo y demás, bueno, lo tomo, digamos, y cada uno tiene que hacer con su propio Excel. Por eso les digo de que todos pensamos diferentes, los Excel van a ser diferentes y pues por ese motivo no da para que estén pasándose cada uno a su compañero, ¿no? Entonces sean de esa parte bastante, digamos, como les digo, un poco celosos de su mismo material, ¿no? Cuídenlo porque para el examen, si veo que son iguales, ¿no? Ahí las notas normalmente las comparto o los dos quedan sin esa pregunta, ¿no? Vean en ese caso de tomarle un tiempo. Pues no creo que terminen para mañana, pero tampoco les puedo decir para la siguiente clase. Vean de enviarlo hasta el día lunes. ¿Está bien? Voy a abrir la Miércoles. tarea. ¿Perdón? Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta el miércoles, pero ya tenían que entregarlo hoy día. No puedo darle mucho tiempo, ¿no? Es más, el día lunes yo les voy a dar otra tarea para el día viernes. ¿Es eso o ya les pongo la nota, no? ¿O quieren que les ponga mañana? No, Lunes, sí. ya está bien. ¿Y no puede Voy a aplicar acerca poner del nota. pronóstico? Tienen que hacer todo, hasta esa última gráfica. Entonces, pueden trabajar en grupos diferentes de pasarse los Excel. Tienen tiempo, ya saben, tienen toda la información. Voy en este Ingeniero, momento. Sí, acerca del el análisis de pronóstico de producción, ahí hay un cuadro donde están en las diapositivas con caudal. Esos caudales tenemos que inventárnoslos o asumirlas. ya le voy a explicar un momento ahorita. Editar aquí. Ya, entonces va a ser práctico 3. Voy a poner ahora para todos, voy a poner la 26, lunes, ¿qué fecha es? 17, 18, 19, ¿no? Del 5. Ah, es martes, ¿no? 18. Ah, claro, hoy es 15, pensé que es 16. Ya, y vamos a poner al mediodía, ¿está bien? Y se cierra la fecha. Envían antes del mediodía. Entonces, ya tienen esa tarea. Con respecto a la pregunta de su compañera, me dice el tema de los caudales, ¿correcto? ¿Qué me pregunta de los caudales? Si esto mismo es ese cuadro, igual tenemos que hacerlo, ¿no? Y los Todo, valores claro. de esos caudales tenemos que asumirlas, le pregunté. No es que tengan que asumir, tienen que calcular. Pasa que Fondarse, ¿no era? es con Darcy. Una vez calculamos el skin que sea negativo, tal cual han visto hasta aquí, más abajo están las fórmulas de Darcy. Y para Darcy, para el caso sin fractura, tenemos en el problema un daño de skin, que no recuerdo si es 6. Y el skin de la fractura va a ser el nuevo valor de skin negativo que tenemos. Entonces, tienen todos los datos. Aquí está el skin de 1.46 y tienen que calcular justamente aquí lo que hice fue calcular la índice de productividad, ¿no? Pero tienen que calcular esa relación de presión con caudal. Ustedes conocen cómo es IPR,
se asumen valores de presiones, calculan caudales y luego grafican el caso que tenga fractura, que es el de la derecha, y el caso que no tiene fractura, que es el de la izquierda. Para eso necesitan justamente esa otra hoja de Excel que es la VLP. En el cruce de ambos, ¿no? Vamos a tener dos cruces de IPRs con la VLP y para cada cruce se lee cuánto es el caudal que tenemos en X. Aquí yo le 78, aquí le hice 145. Esos valores son aquellos que vamos a utilizarlo al momento de hacer mi pronóstico. Aquí tengo 78 y aquí tengo 145. El valor de B en el problema está con 0.04. Es el mismo valor que se encuentra en el Excel que también les está disponible. Si quieren, veámoslo acá. Dice diapositivas. Bueno, este es diapositivas y aquí está. Entonces, ustedes ven aquí, aparece 0.04. Entonces, el 78 tendría que entrar aquí y 150. Y como dijimos, la fórmula aquí ya está, sería la exponencial. Te permite calcular los caudales, ¿no? Aquí está para 10 años y aquí tiene cómo va a calcular el acumulado. De acuerdo a lo que calcula el acumulado, ahí termina la primera parte, y los 145 o 150 tendrá que calcularse también nuevos caudales y nuevos acumulados. El problema es de que este valor y este tienen que ser el mismo. Es decir, imaginen que no tenían este valor inicialmente. Sabemos de que tenemos que partir del 0.04 y es más, tiene que ser mayor. Alguien puede decir 0.06. Al ser 0.06, vemos de que el acumulado es 398. Es todavía muy alto. Entonces tendría que agarrar y aumentar esto a 0.08, por ejemplo. Al ser 0.08 ya cambia. Entonces voy aumentando, 0.12, digamos. ¿Me entienden? Entonces voy a encontrar en este caso un valor de B que me permite tener el mismo acumulado que para este ejercicio estaba en 0.193. Una vez tenga el mismo acumulado, ¿no? Aquí él calcula la diferencia y delta NP y ahí continúa, ¿no? Esta misma planilla lo tenemos, ¿no? O sea, lo tienen ustedes. Y como les había dicho, la idea es, tenemos un NP, tenemos aquí como calculando uno sobre el otro, cuánto sería, digamos, la diferencia entre cada uno de ellos. Y luego aquí calcula una diferencia entre ambos. Una vez tenemos la diferencia, sería el acumulado a producir por cada año, ¿no? Adicional. ¿Qué estoy calculando ahí? Esta es la curva sin fractura, esta es la curva con fractura. Entonces solamente esta área que se encuentra aquí adelante es la que estoy utilizando. Una producción acelerada, adelantada. Y para ese delta estoy calculando los ingresos de producción. Si lo vendo cada uno de ellos, a qué valor de precio del petróleo y cuánto tengo de impuestos, cuánto tengo de inversión, gastos, utilidad y también flujo de caja y demás. ¿Está bien? Así, es un ejercicio que tienen que hacerlo por hoy día. No lo han hecho, ok, ustedes han visto como decisiones, entonces les estoy dando un tiempo adicional, sé que para mañana lo van a hacer, entonces quedamos para el día lunes al mediodía. Ahí tendrán que ver de trabajar en grupo, revisen. Prefiero que lo hagan ustedes, que no consulten mucho con personas externas, a no ser de que sea alguien que tal vez les ayude a recordar un poco acerca de esta planilla que es de evaluación económica. Pero con seguridad ustedes se acuerdan. Entonces, o revisen la planilla que ustedes tienen. También puede ser en la materia, ¿no? Cuando pasaron. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Ahí entonces acaba el ejercicio. El ejercicio, una vez termina de completar los cálculos de la planilla, él grafica
indicadores económicos que ustedes para ese semestre ya deberían de conocer, ¿no? Que son, por ejemplo, el TIR, el VAN, el tiempo de pago. El VAN se encuentra en la misma planilla aquí arriba, sería el VAN al 10%, este sería el valor del VAN. Y esos indicadores se utilizan para poder llenar esa planilla de comparación que les había mostrado al final, ¿no? Esta de aquí. Entonces, el VAN no es el único indicador. Listo, con negro. No es el único indicador. Si pueden aquí colocar TIR, por ejemplo, o pudieran poner tiempo de pago, van a tener otros valores aquí. Entonces, este gráfico estaba en base al VAN, ¿no? Ustedes pudieran incluir más, pero si quieren, como es para el lunes, háganlo solamente con el VAN, que es de la tablita al finalizar al 10%, ven cuánto es el valor, colocan ahí en millones, y habrán terminado, por ejemplo, para 1000 pies, empezaron con 1000 pies, hicieron todo el ejercicio hasta el VAN. Esto en una gráfica, dijimos, en una gráfica de profundidad, que es este señor aquí, con el VAN, que es este otro aquí, les va a dar apenas un solo punto. Ahí tendrán que hacer con otro valor, 300, y volverán a hacer todos estos valores acá. Por eso les decía, si ustedes completan su Excel, con los datos, por ejemplo, inician con 100 o con 200 PSI, va, 200 pies, calculan hasta el final, graban, guardan como otro nombre, con otro nombre, o duplican su Excel, ¿no? Mejor si graban con otro nombre, y van a hacer la modificación para el siguiente valor de profundidad. Y tendrán que revisar todos los otros cálculos, pero ya van a tener la planilla Excel hecha. Van a verificar las actualizaciones, ¿no? Las modificaciones que ha tenido, dicen todo, y van a poder calcular un segundo VAN. Y de nuevo van al tercer valor, y cada uno de esos pares entre X y VAN les va a dar puntos, y va a llegar en algún momento en el cual van a encontrar algún máximo, y este máximo va a ser lo que se denominaría una profundidad de fractura óptima. ¿Está bien? Y Nelsi, ahí termina el ejercicio. ¿Está bien? Ok. Está largo. Inge, Así es. para el último dato hay un VAN negativo. ¿Qué significa? Que no es. Significa de que simplemente no siempre mayor profundidad te va a dar una mayor ganancia. Aquí te está dando pérdida, ¿no? Sí, pérdida, entonces. Exactamente. Es cierto, Nelsi es largo, pero también les di hace una semana, ¿no? Por eso les digo, decisiones. Todo el mundo Está bien para el está lunes. en eso. Todo el mundo tiene que tomar la decisión de hacer algo o no hacerlo. Y es así, todo el mundo, hablando de todos, ¿no? Yo, ustedes, los otros docentes, cualquier persona. Entonces, simplemente hay que agarrar luego, adecuarse. Bueno, Sí, está todo bien para el lunes. perfecto, entonces. Quedemos en eso. Entonces, mañana no pasamos la clase. Les voy a dar el tiempo para que continúen, pero trabajen. Entonces, mejor si se quedan ahorita, yo voy a salir de la clase. Se quedan si quieren revisar algún otro paso adicional o simplemente coordinan qué rato van a poder tal vez despejar dudas entre ustedes. Yo sugiero de que los que ya están avanzados completen por su parte, porque si tratan de ayudar a los que ya están empezando, van a atrasarse más y va a ser peor. Entonces, completen ustedes los que están más avanzados hasta el final. Los que no han empezado aún, vean de avanzar con lo que hemos visto ahora hasta donde puedan mañana y se reúnen en la hora de la clase, si quieren, a las 9 o en la tarde. Ven entre ustedes las dudas
Y si no pueden resolverlas, recién preguntan algo bien específico a los que están más avanzados. Y los que están más avanzados entre ustedes dos, vayan viendo de completar y avanzar más antes, ¿no? Porque si todos van a empezar, los que están avanzados van a retrasarse, van a tener dudas, van a perder tiempo y tal vez hasta no van a presentar ninguno, ¿no? Completo. Yo quiero que completen todo. Y yo les dije, si es que todo el mundo lo hace correcto, o por lo menos el procedimiento de 2 o 3, por lo menos 3, quiero que tengan 3 cálculos, ¿no? 3 Excel con diferentes profundidades de fractura. Si por lo menos eso llegan a cumplir todos, pues bueno, esta pregunta pudiera estar fuera del examen. Pero tampoco es una promesa, ¿no? Pudiera estar fuera. ¿Está bien? Digamos eso. Adelante, André. No, está bien, quiere decir. Bueno, Rudy, ¿también? Ok. Tienen slides, Excel, tienen libros, tienen tiempo, tienen todo. Nos vemos el día viernes próximo. El lunes yo veo de pasarles un control de lectura ya también para el día viernes. Bueno, Ok. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, ¿Qué es el BAN? Repase ingeniería económica. compañera. No, o sea, ¿cómo se calculaba ese? Con lo